explicarles, un video anterior puse que hay un monito que se electrocutó porque tocó estos dos cables, ¿no? Estos dos cables tocó. ¿Qué pasa? La diferencia de potencial en voltaje se mide, bueno, en los cables de la calle que están desnudos, esos son de media tensión, pueden ser de 13.200 o de 33.000 volts. En cambio, en la parte del secundario del transformador tenemos 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Por eso, acá no está el neutro en la media tensión. Y bueno, entre las fases tenemos un voltaje de media tensión. Así que nos fulminaría. Y acá también, obviamente, podemos recibir descarga si tocamos, por ejemplo, hasta en una tecla de luz. Por ejemplo, tenemos la cajita de luz. ¿Cómo podríamos electrocutarnos? Y acá tenemos la fase que baja, está la tecla y el retorno que sube. Pero si nosotros nos ponemos acá entre medio, ¿no? Por ejemplo, acá que agarremos con las dos manos este cable y el retorno, vamos a hacer de tecla nosotros, o sea, la corriente va a pasar por nuestro cuerpo. Ahí podemos recibir descarga. Y si tocamos también fase y neutro, obviamente también recibimos descarga, ¿no? Y ni hablar, si tocamos dos fases recibimos 380. Esa es la explicación de por qué siempre tocando dos cables distintos es que recibimos descarga. Bien, continuando con la explicación, nosotros tenemos en una casa, tenemos fase, neutro y tierra, ¿no? Tierra en la simbología se simboliza así, no importa, bueno, generalmente si está bien hecha la instalación, el cable verde va a ser tierra, o aunque no sea del color, no importa el color, lo que importa es que hay tres tipos de cable distintos, pueden ser los tres colores negros, pero a lo que voy es que ¿cómo podemos recibir una descarga? Bueno, entre fase y neutro tenemos 220 volts y entre fase y tierra tenemos 220 volts también. Y ahora, entre neutro y tierra se supone que tiene que haber 0 volts, pero por lo general puede haber como hasta 4 volts comúnmente, ¿no? Por, bueno, las fluctuaciones, el desbalance de fase, etc. No importa, pero no es riesgoso. ¿Qué pasa si tocamos estos dos cables, fase con neutro o fase con tierra? Podemos quedar electrocutados. También fase, entre una fase y por ejemplo una cajita de luz, ¿qué es lo que sucede? La cajita de luz que sea metálica, por ejemplo, y justo el cable de fase tocó la cajita, ¿qué pasa? La cajita tiene el cable verde que va hasta la jabalina y ahí está la diferencia potencial de 220. Por eso es que también tenemos que tener el disyuntor, porque el disyuntor hace que se corte la energía, la tensión antes de que llegue a un valor peligroso y salta el diferencial y van a decir, ¿qué pasó? Van a estar buscando hasta que se den cuenta que por ahí se soltó el cable en una cajita metálica o la ladera quedó con tensión el motor y automáticamente el diferencial tiene que cortar. Si no tuviéramos el diferencial, nos va a quedar todo el cable con tensión, ¿no? Porque no hay diferencial. O si se corta la jabalina, también podemos tener tensión en todo el cable verde. Así que bueno, más que nada quería mostrarles eso, cuáles son los peligros, ¿no? De tocar, por ejemplo, el cable de fase y si toco la pared, también puede haber alguna diferencia, si hay un poco de humedad, puede hacer descarga a tierra. Y también a veces hay tres fases, ¿no? Porque entre fase y fase también tenemos 380 volts. Eso en casas que puedan tener acometidas trifásicas. Así que bueno, esta fue una breve explicación. Después puedo hacer otro video o hagan preguntas de qué otras situaciones nos podemos encontrar. Obviamente en un tablero eléctrico también hay mucho más riesgo de meter la mano, obviamente.